Este mundo maravilloso está en caos. Cada una de las estructuras que la forman encontramos una corrupción profunda. Es más, cada institución, cada estructura en diferentes ámbitos, podemos encontrar que está infectada, está dañada. Y parece tener daños irreversibles. Nosotros como cristianos sabemos que ese daño va más allá de las estructuras sociales, de las estructuras humanas, más allá de las naciones y las instituciones. Incluso sabemos, hermanos, que este daño va más allá de las familias. La Biblia nos enseña que el gran problema radica en el corazón mismo del hombre. ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los pleitos? ¿De dónde nacen las envidias? Santiago dice, nacen del corazón. El pecado, hermanos, se asentó en nuestro corazón, en nuestra vida, y escuchen lo que voy a decir, y provoca daño en todo lo que tocamos. Pareciera ser que desde la caída, todo lo que el hombre toca, lo destruye. Y el único, hermanos, el único que es capaz de restaurar este mundo en su caos, es el que lo creó. Porque hemos de recordar, hermanos, que Dios creó un mundo perfecto. Creó un mundo maravilloso, y cuando Él crea el mundo, cuando Él establece su reino, Él puso a dos representantes, Adán y Eva. Y es importante que recordemos que cuando Dios establece su reino maravilloso, pone a Adán y a Eva y les dice un gran mandato. Ustedes van a ser la manifestación de mi reino en esta tierra. Repito. El Señor crea un mundo maravilloso, pero ese mundo maravilloso con todas sus estructuras, había dos que resaltaban. En palabras de la teología bíblica, eran la corona de la creación. Pero Adán y Eva tenían la responsabilidad o el mandato de ser la imago Dei, la imagen de Dios en la tierra. Escucha lo que voy a decir. Tenían el llamado de ser los representantes del reino de Dios en la tierra. Pero el mandato que reciben no es que nada más van a ser ellos dos. Me encanta, hermanos, porque dice Dios a Adán y Eva, los he creado para que sean mi imagen, pero además les pido, escuchen esto, que se fructifiquen, multiplíquense. Gracias a Dios que yo estoy obedeciendo ese mandato, ¿no? Lo siento por los jóvenes que hoy dicen, yo no quiero tener hijos, les traigo malas noticias. Peor por los que no se quieren casar. Porque Dios le dice a Adán y Eva, fructifíquense y multipliquen la tierra. Es decir, llenen de hijos la tierra. Amén. Oh, creo que ya no quieren tener más nietos. 2 para darles lo mejor, ¿no? Ese no es el mandato bíblico, ni tampoco hago apología de mis gemelos. El mandato del Señor es vayan y multiplíquense, fructifiquen, es decir, llenen a la tierra de mi imagen. Hermanos, pero entró una triste historia. Entró el pecado. Y el pecado, hermano, la caída, distorsionó los representantes del reino. Y escucha lo que voy a decir. Ahora, en vez de representar al verdadero rey, Adán y Eva se convierten en representantes de un personaje que siempre ha querido atentar contra el verdadero rey. Y este personaje se llama Satanás. Satanás se introduce para romper y ahora él quiere ganar súbditos. De tal manera que el primer hijo
que debía ser imago Dei del rey de Dios, se convierte en un asesino y mata a su hermano. Ya no representa el corazón del reino de Dios, pero quizás lo más interesante, mis amados hermanos, es que en el momento de la caída, en ese momento comenzó también el Señor con la decisión, escucha lo que voy a decir, de restaurar su reino. El Señor tiene ese propósito. Y el propósito de Dios es que para el restablecimiento del reino tiene un plan. Escucha esto. El maravilloso plan de Dios incluía este atentado contra su reino, este golpe de estado. Pero junto con la caída, Dios también comenzó el plan de redención. Y hermanos, el plan de redención me encanta. El plan de redención me encanta por dos razones. La primera, porque el Señor va a restaurar el mundo completo. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Restaurará su imagen, pero además, hermanos, escucha esto. Dios va a restablecer su reino y ya comenzó. Pero quizás lo más asombroso es que en medio de ese plan me ha hecho parte a ti y a mí. El Señor, en su plan maravilloso de redención, no se conformó con destruir lo que habíamos destruido, sino que el corazón de Él inmediatamente delega para la restauración, pero además me incluyó en ese proceso a ti y a mí, porque ese fue el plan desde el principio. Lo que hizo, hermanos, fue comprometerse hasta la muerte, Él mismo, pero resucitar y luego invitarnos al plan de redención a su lado. Hermanos, el reino de Dios se está restableciendo. Y por eso cantábamos aquí ahorita, y me encantaría que después de este sermón volviéramos a cantar, pero no lo voy a hacer. Porque no sé si tú escuchaste todo lo que cantamos, pero todo lo que cantamos tenía precisamente eso. El Señor está restableciendo su reinado. Ya comenzó. Y hermanos míos amados, en esta serie voy a estar trabajando el Evangelio de Mateo. Ya lo comencé a trabajar desde Navidad, porque escuchen una cosa. El propósito, miren, ustedes saben que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchos se han preguntado por qué tenemos 4 historias de un mismo personaje. La respuesta es sencilla, porque tenemos 4 propósitos diferentes para hablar de una persona del cual no cabrían los libros en la tierra para hablar de todo lo que hizo. Sin embargo, cada evangelio tiene su propósito. ¿Y qué creen? Anoten en su memoria. El evangelio primero de Mateo tiene el propósito específico de presentar a Jesús como rey. Hermanos, de inmediato Mateo nos presenta el relato de los reyes. ¿Se acuerdan? Llegan los reyes de Oriente, y me estoy refiriendo a Mateo capítulo 2, versículo 2. Llega la caravana y vean la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Sabían ustedes, y lo dije en el sermón de Navidad, Mateo es el único que presenta el evangelio de los reyes del Oriente? Porque el relato que escogió Mateo responde a su propósito. Y el propósito es que Mateo dice: miren, eso que ustedes ya ignoraron, ¿no se acuerdan ustedes que aquí en Jerusalén se turbó Herodes y vino una caravana para pararse ante ese niño de 1 año aproximadamente y proclamar que él es el rey? Pero hermanos, en el capítulo 2, ese niño creció. Y vea usted, hermano, que al final del capítulo, la lectura que hicimos, sucede algo extraordinario. Porque ese niño ya tiene aproximadamente 30 años. Y ya he escuchado que hay un personaje llamado Juan el Bautista, que es la voz en el desierto, la aplicación de Isaías. Y él se dirige allá y dice: yo quiero ser bautizado. Hermanos, podríamos decir que simplemente es un bautismo,
Pero en la consecuencia doctrinal, el bautismo de Jesús en realidad es el ungimiento del Rey. Porque cuando Jesús es bautizado por Juan, sucede algo extraordinario. Dice que descendió el Espíritu Santo, y enfatizo, como forma de paloma. No era una paloma, sino que era algo visible donde el Espíritu está descendiendo para ungir al Rey para su ministerio. Inmediatamente después de ser ungido, Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino. Y su padre lo corrobora. El padre dice: este es mi hijo, este es el Rey. Ahora, hermanos, ¿a quiénes se ungía? Solamente a los reyes. ¿Y quieres saber cómo empieza el evangelio de Mateo? Comienza con la genealogía de Jesús. Pero hay un tenor principal en el árbol genealógico de Jesús, porque lo que Mateo quiere resaltar es que Jesús es el heredero al trono, es el descendiente del rey David, el que se iba a sentar en el trono davídico. Era un rey cuyo reinado tenía como esencia un reinado sempiterno, pero además iba a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Observa el capítulo 1 de Mateo, versículo 17, la forma que Mateo escoge. Vean esto: de manera que todas las generaciones de Abraham, y vean la idea, hasta David son 14. Desde David, otra vez, hasta la deportación de Babilonia, etc., etc. Lo que quiero señalar es que Mateo dice: Jesús es el Rey cuyo trono es el reinado de David para siempre. Hermanos, entonces ya tenemos a un Rey, ya fue ungido. ¿Y qué falta? Le falta un reino. Y ese reino, hermanos, es el que él vino a inaugurar. Vayamos todos a Mateo, traen su Biblia, Mateo capítulo 4, versículo 17. Y lea conmigo, por favor, iglesia. Mateo 4, 17, 1, 2, 3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Escucharon esto? El Rey tiene su reino. Y cuando él comienza a predicar, vean lo que dice: arrepiéntanse, porque mi reino, escuchen, despierten, el reino ya está aquí. Se está restableciendo el reinado. Hermanos, en Jesús comenzó el restablecimiento del reino. Repito, ya hay un rey, ya fue ungido, y él dice: este es mi reino. ¿Qué faltan? Faltan súbditos, faltan los que hacen ese reino, aquellos que no quisieron ser en David y en Adán porque se fueron con el reino enemigo. Pero aquí comienza, hermanos, los súbditos. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19, ahí adelantito. Vean lo que dice 18. Vean qué está pasando aquí. Dice: ya llegó el reino, pero es un rey que está solito así. ¿Se imaginan ustedes? Le dice a su familia: papi, José, mami, María, hermanos, tengo que irme porque yo tengo un reinado. Yo soy el rey. Hermanos, lo tacharon de loco. Pero además este rey dice, se para y dice: les traigo una noticia, arrepiéntanse porque el reino ya llegó en mí. Pero sigue solito. Y entonces él comienza a caminar, y lo primero que hace es llamar a sus primeros súbditos o seguidores. Y vean cómo dice que él se acerca a 2 hombres. Y cuando él se acerca, le dice a estos hombres, llamado Pedro y su hermano: ¿quieren ser de mi reino? ¿Quieren estar en el reino verdadero? Y ellos dicen sí. Pero escuchen lo que voy a decir, porque hay una gran comparación. Dice: vengan, háganse de mi reino, pero yo a ustedes los voy a convertir en padres de muchos hijos. ¿Ya lo notaron? Ah, sí, pastor, no dice ahí. Dice el versículo 19, otra vez, versículo 19. ¿Lo pueden leer conmigo? 1, 2, 3.
vengan, síganme. Pero no solamente los quiero hacer parte de mi reino, sino que ustedes van a convertirse en personas que traigan a más seguidores a mi reino. Así funciona el reino. ¿Cómo comenzó? Dijo Dios a Adán y a Eva, vayan y tengan hijos, porque esos hijos van a ser mis seguidores. Por eso hay que pensar bien en tener hijos también, porque no hay que tener hijos nada más por traerlos, sino que debemos que sean hijos del reino. Pero ahora dice que los que se vienen al reino van a ser aquellos que van a tener hijos espirituales. Pedro se tiene que reproducir. Pescador de hombres es un lenguaje del siglo I, pero Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿qué crees? Te voy a convertir en papá de muchos hijos. Y esos hijos van a ser espirituales. No es que vas a ir a tener muchas mujeres. No es que vamos aquí a legitimar la poligamia. No, vamos a hacer que el Espíritu Santo te haga tener muchos hijos espirituales. De esta forma es en la que Dios sigue restableciendo su reino. Hermanos, escuchen. Dios nos ha llamado a vivir como agentes del reino de Dios en la tierra. Si tú has aceptado el llamado, si tú te dices ser hijo de Dios, eres un miembro del reino y por lo tanto tú eres un agente de este reino. Imagínate, fuiste nombrado representante del reino de Dios en la tierra. Yo no sé cuántos se pusieron enojados cuando mencionaron a un personaje chiapaneco ya siendo un cónsul de otro país. Pero ¿qué creen, hermanos? Si tú eres un súbdito de este reino, tú eres un embajador del reino de los cielos en la tierra. ¡Wow! Hermanos, el Señor no solamente te salvó para que el día que tú te mueras puedas ir al cielo. No, el Señor te llamó para manifestar su reino en la tierra mientras vivas. Mientras estés aquí, Dios no solamente te hizo un creyente que espera la redención final mientras este mundo se corrompe cada día. No, el Señor hizo todo lo contrario. El Señor te llamó para ser un agente de redención en cada estructura social que está dominada por el reino de las tinieblas. Hermanos, por eso el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Mateo capítulo 6, versículo 10. Busca ese texto y ponte de pie, por favor. Una, dos, tres. Puedes sentarte. La oración de un súbdito del reino de los cielos es esa todos los días. Por eso Jesús dijo, cuando oren así. Hermanos, nosotros tenemos que orar todos los días para que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, se haga en la tierra a través de mi vida. Yo debo manifestar el reino en la tierra, hermano. Dios no solamente te ha llamado a conformarte a ser un creyente. Hermanos, la vida cristiana no es un boleto para escapar del cielo al infierno. Tienes que entender que tú eres un representante del reino de Dios en la tierra. Hermanos, escuchen esto. Sigo tejiendo mi argumento. Cuando Dios pensó en la restauración de su reino, decidió restaurarlo de manera categórica a través de su Hijo. Cristo
El Hijo por excelencia vino no solamente a morir, sino que vino a nacer, vino a vivir, vino a morir y resucitar para comenzar la gran restauración. Sin embargo, enfatizo que Jesús no solamente murió, sino que Él vivió. Y hermanos, cuando analizamos la vida de Jesús fue una vida contracultura. La vida de Jesús fue una vida contracorriente. Cuando veían a Jesús, veían la manifestación del reino en perfección. Porque ver a Jesús era ver a Dios. Escuchen lo que voy a decir. Jesús era la imagen de Dios en la tierra, lo cual no pudo hacer el primer Adán. El segundo Adán lleva a la perfección la imagen de Dios a la tierra. Por eso Jesús le tiene que decir a uno de sus discípulos: ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¿Y qué creen? Pero Jesús se fue. Pero Jesús dijo: voy a reproducirme. Yo soy el que inauguró el reino, pero ahora yo me voy a reproducir. Voy a poner mi imagen en 11. Porque el 12avo había sido determinado por el consejo de Dios ser del reino del enemigo. Pero los 11 hermanos les comenzaron a llamar discípulos porque se parecían a su maestro. En pocas palabras, tenían la misma imagen de su maestro. ¿Pero qué crees? Esos 11 discípulos también se reprodujeron. En pocas palabras, Jesús tuvo muchos hijos espirituales. La forma de llamarle a esas personas se llamaban Pedro, Bernabé, hijo de Alfeo, Mateo, Tomás, pero la gente comenzó a observarlos y comenzaron a decir: son bien diferentes. Les vamos a llamar cristianos. ¿Y sabes qué significa cristianos? Se parecen tanto a Jesús que hay que decirles Cristos pequeños. Uf. Hermanos, la cruz de Cristo y la obra de Cristo toma sentido cuando tú y yo entendemos que somos sus hijos y que somos llamados a convertirnos en su imagen. Y que llegue un punto en nuestra vida que nos digan: ya no te voy a llamar Laur, te pareces tanto a Cristo. En otras palabras, hermano, cuando nacemos de nuevo, Cristo nos imputa su justicia. Pero no solamente nos imputa su justicia, sino que además Él nos da una posición, pero también nos da una naturaleza que hay que comenzar a desarrollar y se llama santificación. En palabras más prácticas, nosotros tenemos que recordar nuestra identidad, nuestro carácter y nuestro destino. Hermanos, nuestra identidad, según Mateo, si eres un creyente, es que eres miembro del reino de los cielos. Eres un hijo de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, debes desarrollar el carácter, porque tu destino final no es la tierra. Tu destino final es la consumación del reino que ha comenzado aquí y ahora en tu vida. Hermanos, en pocas palabras, el propósito del por qué estás aquí es que Dios está formando en ti alguien igual a su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Quieres leerlo conmigo? Romanos capítulo 8, versículo 29. Léalo, iglesia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
de entre muchos hermanos. Hermanos, les tengo una buena noticia. Dios te predestinó para que seas su imagen, para que seas la imagen de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos la imitación de Cristo en la tierra. Somos llamados a ser y hacer lo que Él haría. Escuchen lo que voy a decir. Solo cuando somos y hacemos lo que Él haría, somos hijos. Y los hijos son el proyecto redentor del Padre. Tú eres hijo y por lo tanto, esa es tu identidad. Si eres hijo, debes desarrollar el carácter, porque tu meta final es la consumación del reino. El plan de Dios es desarrollar hijos espirituales que representen a Cristo de la mejor forma y así manifestar el reino en cada esfera del tejido social. Estoy convencido, estoy persuadido, hermanos, que lo que el mundo necesita es Cristo. La única respuesta para los problemas del mundo se llama Cristo. Pero olvidamos que Cristo habita por medio de nosotros. ¿Captaron la idea? La única respuesta al mundo es Cristo, pero no es que Cristo venga y sane todo. El plan de Dios fue que Cristo sea reproducido y sanemos la tierra y el mundo a través de los que somos sus hijos. Y yo ruego que los que aquí estemos seamos hijos del reino. Si no eres hijo del reino, arrepiéntete y ven, porque el reino ya está aquí. Hermanos, ¿cómo logramos entonces manifestar el carácter? Ya lo dijo Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por favor, lean conmigo y les voy a pedir una cosa. Les pido a todos los que aquí están que memoricen este texto, porque me encantaría que el texto lema de la serie sea Somos Iglesia, pero el tema de todo el año, el texto lema de todo el año, hermanos, es esta. Lean, por favor. 1, 2, 3. Si eres un hijo del reino, ve y reprodúcete. Si eres un seguidor de Jesús, ve y ten más hijos espirituales. Haz los discípulos que sean la imagen de Dios en la tierra. Papás, tenemos el llamado de que nuestros hijos en la carne sean discípulos e imagen de Dios en la tierra y no imagen de Satanás. Por eso no tenemos que priorizar la educación que los prepara para ser agentes de un mundo caído. Tráiganlos a la iglesia, enséñenles la palabra, porque nuestros hijos deben ser Cristos pequeños igual que nosotros. Hermano, déjame definirte qué es discípulo. Escúchalo bien. Dile al de tu lado, escucha lo que va a decir el pastor. Pero fuerte, a ver. Y el que está orando por mí, más fuerte. Espero poner en la pantalla esto y voy a pedir que los hermanos de multimedia me ayuden después del sermón, porque quiero que tengan esta definición o la vamos a pegar en la entrada. ¿Listos? ¿Listos? El discípulo es una persona que ha sido llamado para convertirse en imitación de Cristo y por lo tanto se vuelve un agente de Dios para establecer la cultura del cielo en la tierra. Me eriza la piel. El discípulo
Es una persona que ha sido llamado por Dios para convertirse una imitación de Cristo y por lo tanto se vuelve un agente de Dios para establecer la cultura del cielo o del reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo viven los agentes del reino en la tierra? Mateo, avanza. Quiero que te pongas de pie y le echemos una miradita porque, véanme todos. Dice Jesús, quiero decirles cuál es el decálogo de mi reinado. Mi decálogo, aunque prefigura los 10 mandamientos, se sube al monte. El rey se sube a un monte. No es un rey como esto, pero toma su podium y dice, seguidores, quiero decirles cuál es la ética de mi reino. Y vamos a resumirlo en 10 en este momento. Ponte de pie y vea Mateo capítulo 5 y leamos las 10 bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Este es el decálogo del reino, la ética de los agentes del reino en la tierra. Y no estaría mal que también lo memoricemos durante todo el año. Vamos a leerlo de manera alternada, ¿les parece? Yo el 3 y ustedes el 4 hasta terminar con la última. Escuchen. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, escuchen, porque ellos son los que componen el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados, felices los que son de mi reino, porque son los mansos, porque ellos recibirán la consumación del reino. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pleitistas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, otra vez, misma idea, hijos de Dios. Pueden sentarse. Solo fue la introducción. Jesús se aventó todo un sermón que concierne del capítulo 5 al capítulo 7. La base es esta, pero él dice, los que son agentes de mi reino aman a sus enemigos. Ellos también, más abajito viene, son la sal de la tierra. Cuando tú cumples cada una de estas cosas, tú estás siendo la imitación de Cristo, como decía Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. Hermano, el versículo 14, si lo pueden poner en pantalla, Romanos 5, perdón, ahí está. Vean conmigo, 1, 2, 3. La naturaleza de los agentes del reino es ser luz, es ser sal y levadura, porque estos 3 elementos tienen la capacidad de infiltrarse en cada estructura del tejido social y leudarla con los principios del reino. Cuando un cristiano está en la oficina, él leuda esa masa. Cuando un cristiano está en el aula, él también se mete a ese tejido social. Cuando un cristiano está en la política, no se vuelve corrupto como la cultura de este mundo, él la transforma su entorno, porque los agentes del reino influyen, y como dijera Darrow Miller, somos llamados también a discipular naciones. Somos llamados a cambiar naciones porque Jesús lo hizo. No solamente somos un agente evangelizador, sino que también, hermanos, no somos llamados a ser líderes del templo, no somos llamados a hacer un montón de cosas o actividades, somos llamados a convertirnos en agentes del reino
para establecer la justicia, la paz, la humildad, la mansedumbre, la pacificación donde el mundo lo requiere. Pero para esto yo cierro, hermano, se requiere madurez. La madurez de un discípulo. ¿Cómo yo voy a ser pacificador, manso, misericordioso? ¿Cómo yo voy a ser aquel que sufra por causa de la justicia? Hermano, la manifestación de un agente del reino requiere un proceso de madurez y se llama discipulado. Porque solamente en el discipulado desarrollamos identidad, carácter y propósito como hijos del reino. En otras palabras, el discípulo solo puede, en la medida en que crea una relación vital con el Padre en términos que él ha marcado. El discipulado, hermanos, por eso está ahí. El discipulado es la piedra básica en la construcción del reino. Es el ladrillo que va sumando a otro y se construye el reino de Dios en la tierra. El propósito de Dios, cierro, es engendrar hijos. Hermanos, por eso no estamos conformes con el divorcio. Por eso no estamos de acuerdo con el adulterio. Porque la familia es vital para Dios. Porque la familia es el catalizador para crear discípulos. Vuelvo al bautismo. Viene el Espíritu Santo y lo abraza. Pero se abre el cielo. Y vean cómo el Padre ve a su Hijo. Este es mi Hijo amado, del cual estoy sumamente complacido. El proyecto de Dios es tener hijos. Y hermanos, por eso la familia, escuchen, la familia es el modelo y la base de operación del reino en la tierra. ¿Saben cómo nos llamamos aquí? ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo nos decimos? ¿Cómo nos decimos? ¿Y quién es nuestro Padre? Somos hermanos, esa es la base de operación. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. Hermanos, cuando los cristianos se aman y se perdonan, a pesar de todo, están manifestando el reino en la tierra. Están mostrando la familia de Dios en la tierra. Hermano mío, Dios se presenta a su Hijo como el esposo. ¿Y saben quién es la novia y la esposa de Cristo? La iglesia. Y el propósito de la iglesia es tener hijos. Jesucristo se ha casado con la iglesia, pero la iglesia no debe ser estéril. La iglesia, Dios con nosotros, es llamada a reproducir hijos espirituales que sean personas maduras en la fe. Hermanos, no somos llamados a tener miembros en plena comunión. No somos llamados a tener gente dominguera. Somos llamados a tener hijos maduros en carácter, identidad y propósito. Por eso, hermanos, este año nuestro lema es: soy un discípulo de Jesús. Hermano, yo necesito, me encantó la frase del canto: he regresado al hogar. Esta es tu casa. Porque tú eres un hijo del Padre. Tú eres un hijo de Dios. ¿Y sabes por qué estás aquí en esta hora? Esta hora nos hemos sentado a cantar a nuestro Rey. En este momento, este lugar, escuchen hermanos, por favor. En este momento, este lugar se convirtió en nuestra embajada. Amén. La iglesia es la embajada. Y aquí sucedió algo glorioso. Despierta si estás dormido. Porque ahorita nuestro Rey regresó y cantábamos: eres Rey, somos el pueblo de Dios. Pero dice el Rey: ya estuvimos un rato, qué glorioso, ahora salgan, vayan al mundo, pero no son de este mundo. Ustedes son hijos de Dios, no vivan como hijos del diablo, vivan como hijos de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios. Pertenecemos al reino de Dios y por lo tanto debes recordar tu posición
Y tu posición, hermano, es que eres hijo, no eres bastardo. Eres hijo de Dios. Ahora, déjame cerrar con esto. Ser hijo de Dios tiene dos funciones. La primera es posición y la segunda, repito, ser hijo tiene una naturaleza en dos sentidos: posición y función. Déjame recordártelo o aclararlo. Yo ahorita, déjame usar mi ejemplo, no sé si estoy abusando, pero lo digo con humildad. Ahorita, y voy a, no sé si declarar, yo tengo 2 hijos más, tengo 2 niñas, pero tengo 2 hijos más. Ellos ya son mis hijos, pero son hijos en ese sentido por posición. Ellos no son mis hijos porque ya crecieron, sino porque ya están ahí, son mis hijos por posición. Y cuando ellos nazcan y crezcan, yo no voy a decir, ahora sí eres mi hijo. ¿Te das cuenta de esto? No, él es mi hijo ya, pero va a desarrollar una naturaleza de hijo. Hermano, por gracia tú ya eres hijo. Por gracia tú ya eres hijo. Ya no necesitas crecer para ser hijo. Tú ya eres hijo. Ahora necesitas desarrollar el carácter de hijo, porque eres un hijo de Dios. Así operan los hijos de Dios. Somos hijos en la posición que Cristo ya ganó en la cruz, pero ahora aspiramos y deseamos ser hijos conforme a la medida de la fe. Yo cierro diciendo, hermano, vayamos y prediquemos. Si es necesario, abran su boca, pero si no, vivan como agentes del reino. Si aún no has transformado tu oficina, aún no has transformado tu lugar de trabajo, ni tu vecindario, ven y sé un discípulo. Escuela de Formación Cristiana, todos los domingos, de 9:50 a 11 de la mañana, es la incubadora de hijos. Dios te bendiga.